Bien, buenos días. Mi nombre es Hugo Leiva Sánchez y soy profesor de diversas materias relacionadas con la semiótica y la estética en las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Comunicación Gráfica de la UNLA, así como en las carreras de Arte y Diseño y Literatura Intercultural de la ENES Morelia. Mi línea teórica se basa en el modelo estético de Luciano Nanni, profesor de estética de la Universidad de Bolonia, pieza clave en mi formación. El tema de esta ponencia pretende echar luz sobre el tema de la sensibilidad entendida como relación afectiva con el mundo. Si recordamos la etimología del término, este viene del latín sensibilitas, si le podemos poner el esquema, gracias, y significa cualidad de poder percibir estímulos por medio de los sentidos. Sus componentes léxicos son sensus, sentido, ible, posibilidad, y el sufijo dat, que significa cualidad, de acuerdo con el diccionario etimológico castellano en línea. Si vamos a la RAE, sensibilidad significa facultad de sentir, propia de los seres animados, cualidad de sensible y manera particular de sentir o pensar. Si vamos después a la entrada sensible, veremos que la RAE pone, entre otras acepciones, dicho de un ser vivo o de uno de sus órganos, capaz de experimentar sensaciones. Dicho de una cosa que reacciona a la acción de ciertos agentes. Luego, capaz de apreciar algo o de reaccionar emocionalmente ante ello. Otra, dicho de una persona propensa a emocionarse o dejarse llevar por los sentimientos. Y finalmente, perceptible por medio de los sentidos. Y ya embarcados en la exploración lingüística, conviene recordar la etimología de la palabra estético, siempre de acuerdo con la RAE. Del latín moderno aestheticus y del griego aesthetikos, que se percibe con los sentidos. Y en la forma femenina de aesthetike, conocimiento que se adquiere por los sentidos. Resulta muy significativo que la definición de diccionario reduzca su identidad a la apreciación de la belleza, en la mayoría de sus acepciones, y en segundo lugar, al arte. Si vamos a ver ya las definiciones de estética, insisto, en la RAE. Lo digo porque, estando con las definiciones más generales de sensibilidad ya citadas, no habría razón para limitar los sentimientos y la percepción a solamente lo bello o lo artístico, como lo circunscribe, en cambio, la definición de estético. Esto explicaría por qué, ya adentrados un poco más en la historia de la estética como disciplina filosófica o científica, como el modelo que trabajo sostiene, la reflexión teórica muchas veces se ha detenido en problematizar esta reducción. Sin pretender dar cuenta del debate, mencionaría solamente las observaciones que sobre esta reducción han presentado Adolfo Sánchez Vázquez, quien enumera y explica diversas categorías estéticas, entre ellas lo feo, lo cómico, lo sublime, etc. Y Elena Oliveras, quien distingue entre estética como percepto y como afecto, es decir, dividiendo la sensibilidad entre percepción y afección. Luego, que el primero vea en el objeto de la estética como disciplina científica la relación experiencia estética en todos los campos, mientras que Oliveras la restrinja de inmediato en los linderos del arte, es muestra de cómo la discusión teórica sobre el objeto de la estética, ahora entendida como disciplina de estudio, se mueve históricamente en una gran diversidad. Quisiera yo, para los fines delimitativos de esta intervención, circunscribirme, al menos nominalmente, en la segunda acepción de Oliveras, estética o sensibilidad, que de ahora en adelante usaré como sinónimos, entendida como relación afectiva, como ya anunciaba al inicio. Y ahora propongo otras equivalencias. Relación afectiva, entendida como experiencia afectiva, como experiencia estética, o podríamos decir también como práctica estética. El término práctica exige también una inmediata desambiguación. Aquí la entiendo como la entiende Luis Jorge Prieto, semiólogo heredero de la tradición teórica del Círculo de Praga y de Saussure. De hecho, ocupó también la cátedra de Lingüística General en la Universidad de Ginebra, quien publicó en 1975 el célebre Pertinencia y Práctica, título que ya referencia otra de las palabras claves del título de esta ponencia.
pertinencia. Daré cuenta de las dos palabras contemporáneamente, ya que, como veremos, no existe una sin la otra. Práctica es sinónimo de relación simbólica. ¿Podemos ponerle el esquema 2, por favor? Práctica es sinónimo de relación simbólica, de construcción sígnica, de determinación de la realidad. Opera a través de dos polos. Por un lado, un paradigma, si podemos poner el siguiente, un punto de vista, entendido también como un sujeto, visto que se trata de un paradigma agente, es decir, que hace, que puede entenderse también en un sentido colectivo o individual, y que por otro lado, un objeto puesto en relación con el sujeto de manera teleológica, intencional por él mismo. El paradigma ilumina, recorta esa porción del continuum material de la existencia que necesita, y al hacerlo circunscribe, delimita, define al objeto. Este acto teleológico es un acto cognitivo. El sujeto conoce la materia, la realidad, de manera parcial, supeditada a la correlación funcional que las propias necesidades simbólicas del sujeto imponen. Recordemos la etimología de la palabra símbolo, unión. Antiguamente, un símbolo era un objeto partido en dos, que dos personas conservaban como testimonio o prueba, signo o contraseña de su compromiso o deuda. Podemos entonces ver que símbolo puede entenderse de dos maneras: de forma práctica, como unión entre sujeto y objeto, y de forma textual, para usar un término semiótico, como unión entre materia y concepto, es decir, entre contenido y expresión, es decir, como significante y significado. Como sabemos, un símbolo es un signo, y entonces un signo no representa un objeto como tal, o una idea pura, representa una relación contingente, interesada, motivada, pertinente entre un sujeto y un objeto. Recordemos a Peirce: no existe el pensamiento sino en signos, y por lo tanto no conocemos el mundo en sí directamente, sino de manera mediada, pertinente, a través de nuestras prácticas. La cuestión aquí es entonces cómo conocemos cualquier cosa, y dentro de cualquier cosa, cómo conocemos el arte, otro de los términos clave del título de esta ponencia. ¿Cómo conocemos una obra de arte? ¿Cómo hacemos una obra de arte? Esa es una primera llave de lectura del problema, la identificación entre el hacer y el conocer. Naturalmente, un hacer y un conocer a cargo de un sujeto, el ser humano precisamente. Aquí no hablaremos de cosas en sí, metafísicamente entendidas. La idea del conocimiento universal, absoluto, independiente de la relación humana e histórica, me parece que no interesa, al menos desde Kant, al menos desde una perspectiva que pretenda ser científica. Y debemos distinguir entre dos niveles de conciencia humana, dos niveles de sujeto humano: un sujeto colectivo, entendido como una sociedad, una comunidad situada en un tiempo y un espacio, y un sujeto individual, entendido como una conciencia particular, de una persona o de un grupo de personas que se encuentran dentro de una comunidad, una sociedad, una cultura. Hacer colectivo, entonces, versus hacer individual, históricamente entendidos ambos dentro de la unidad del sujeto humano que conoce, que determina, que crea. Uno de los géneros más provocadores del arte contemporáneo es el llamado arte conceptual. La obra Comedian de Maurizio Cattelan, del 2019, el famoso plátano pegado a la pared, y pongo plátano entre comillas, es un buen ejemplo de ello. Debates, riñas, ríos de tinta han suscitado dicha obra. Pero desde Duchamp, esto ya no debe causar sorpresa. El ready-made es uno de los paradigmas que más profundamente caracterizan el mundo del arte contemporáneo. El viejo hacer como techné, a partir de las vanguardias artísticas, ha sido sustituida por un hacer conceptual, un hacer como ensamblaje, como articulación, como propuesta de ideas, que a veces viajan en las más diversas materialidades, e incluso en ausencia de estas. Del crear o hacer con lo físico, con lo técnico-material, siguiendo cánones tradicionales, se ha pasado a la creación conceptual, ideal,
que encierra ante todo una autorreflexión acerca de su propia naturaleza, de su propia acción, de su propio hacerse. Y esto conlleva una apertura y diversidad enorme de resultados, de hechos, de obras de arte. No obstante, ya sea en el caso de la creación artística tradicional, como en el caso de la creación conceptual autorreflexiva contemporánea, seguimos hablando de un cierto tipo de hacer, de un cierto tipo de conocimiento, de un cierto tipo de cultivación, de relación con la realidad, validado, institucionalizado y reconocido por la cultura, cultivación, en la que vivimos. Es pues este hacer una práctica, una forma de construcción de la realidad, una determinación del mundo que nuestra cultura ha definido, programado y nombrado precisamente como arte. Práctica artística, arte que de manera institucional, colectiva, cultural, marca la pauta de qué tipo de cosas entran en este mundo y cómo debe una persona, un sujeto individual, comportarse con ellas en su hacer particular, en su práctica particular. Práctica artística colectiva, práctica artística individual, por fuerza legitimada y dependiente esta última de la primera. Un artista no es artista por obra suya, por mérito suyo, por esencia suya, en sí mismos entendidos. Por extraño que suene, luego de haber establecido que un artista es un artista porque hace obras de arte, debemos decir que es un artista ante todo porque pertenece a una cultura donde existe el arte, la práctica arte. Antes de que él hiciera sus obras, la identidad arte ya existía en la comunidad, situada en un espacio y en un tiempo, el mundo contemporáneo a la que pertenece. Su comportamiento individual, su práctica de ensamblaje, de determinación, de relación con el mundo, ha sido regulada por la práctica colectiva arte que, como hemos visto, tolera y fomenta la diversidad más amplia de propuestas, de obras que pueden entrar bajo tal identidad. Como dice Luciano Nanni en uno de sus ensayos, el artista nunca ha tenido manos. Es decir, la identidad arte no deriva directamente del trabajo de sus manos, de su ensamblaje, de sus determinaciones del mundo, de sus obras, sino del reconocimiento que éstas tienen por parte de la comunidad a la que pertenecen y en la que viven. En términos de Saussure, debemos entender la práctica artística colectiva como la práctica lingüística colectiva, es decir, la lengua, como un sistema, un conjunto de reglas, de permisos y prohibiciones de lo que en un determinado momento histórico se determina socialmente. Y dentro de la lengua tenemos el habla, el proceder individual, la expresión propia de la persona que usa la lengua y produce enunciados con ella. Nanni llama, pues, artisticidad, identidad del arte, a la práctica colectiva del arte. En suma, poética colectiva, hacer colectivo del arte. Y como dijimos, esta tiene su dimensión individual, la práctica particular de un artista o grupo, y por tanto, poética individual, hacer, creación, ensamblaje particular. Recordemos la etimología de poética, relativo a la poiesis, hacer, crear, convertir pensamientos en materia. Poética colectiva y dentro de esta, las poéticas individuales que permite nuestra cultura contemporánea. Finalmente, resta solo plantear una última explicación, la más importante tal vez, dado el título de este trabajo. Luego de sostener que la sensibilidad es una práctica, que como la práctica arte está regulada por un sujeto colectivo, cultural e histórico, y que la artisticidad de nuestro tiempo fomenta la pluralidad de cuerpos, de materias que pueden entrar en esta identidad, y que además promueve la interpretación abierta y polisémica de dichas obras, podemos tal vez convenir en que, siendo la sensibilidad una actitud, un hacer, podemos ir por la vida construyendo nuestros propios ready-made, confeccionando conceptualmente obras de arte, de uso predominantemente estético, que dependan de la mirada con la que las intencionemos. Y que para explicar dicha mirada convenga preguntarse cómo son los paradigmas que nos constituyen para indagar sobre los estímulos y detonantes estéticos que a través de la percepción y la interpretación constituirán los elementos afectivos de nuestra relación con el mundo. Aprender a mirar y constituir nuestros objetos afectivos se convierte en una reflexión epistemológica, ontológica y fenomenológica acerca de cómo construimos sentido de la realidad a partir de las intenciones, usos o funciones con las cuales la constituimos en primer lugar. Gracias.